Vamos a empezar entonces con el tema que es el éxito. El éxito profesional tenemos que definirlo. Y en las profesiones, en cualquier idioma que ustedes consulten, el éxito es un buen resultado. Sea en el italiano, en el francés, en el inglés, en el español, es un buen resultado. No solo, no varios, uno. Y en el éxito profesional un buen resultado se expresa en números y se traduce en dinero. Si no hay dinero no hay éxito. Y eso es muy importante tenerlo presente. Por ejemplo, un libro es un éxito si agota 5 ediciones en 2 meses. Un espectáculo es un éxito si está en cartel durante más de un año. Una droga o medicamento es un éxito si actúa eficazmente en el 80% de la población que tiene esa enfermedad. ¿Quién adjudica el éxito? Lo adjudica el público, que es el que compra el libro, que es el que va al espectáculo y que es el que compra la droga. Pero acá viene una salvedad. ¿Tiene calidad ese éxito? ¿Importa si el éxito tiene calidad? No, no importa. En realidad, como el éxito se traduce en dinero, actúa la publicidad, actúan los medios, el marketing ya lo dije, actúa la crítica. Hay un entramado oscuro alrededor del éxito, de manera que el éxito puede ser excelente, el libro puede ser buenísimo, puede ser un bodrio, el espectáculo puede ser magnífico o puede ser bochornoso, como es la televisión argentina, por ejemplo, y la droga puede ser buenísima, pero en realidad puede tener efectos colaterales y retirársela del mercado en 6 meses. ¿Y qué pasa por la cabeza del exitoso? Y eso sí es importante. Este es un guionista de cine, Ernest Lehman, que le puso este título a una película de los años 50. La película no se acuerda a nadie, pero el título es un clásico. El éxito no sería dulce, lo que es dulce es el olor. Acá nosotros traducimos aroma, porque somos eufemistas, pero en el título inglés es smell, que es olor. Y el olor del éxito es lo dulce porque atrae a los que adoran el éxito y rodean al exitoso, es un imán, y dura mientras dure el olor de éxito. En cambio, unos años antes, Emily Dickinson, una poetisa norteamericana, famosa, decía que el éxito solo es dulce para quienes nunca lo alcanzaron. Esta pobre chica a los 30 años se encerró, publicó un solo poema con su nombre, murió encerrada en su casa en un pueblito miserable de los Estados Unidos, y cuando murió salieron los 2000 poemas que hoy le han dado éxito. ¿Por qué se encerró? Y algunos piensan que con esta frase que es por miedo al éxito. Y ahora les voy a presentar una frase de un abuelo mío, que era en realidad profesor de finanzas, autor de volúmenes enormes de finanzas que yo jamás leí, por supuesto, pero que en los ratos libres escribía sobre cualquier tema, y él decía que la salud y el éxito tienen en común, que ambas son situaciones precarias que no anuncian nada bueno. Con una diferencia. El sano jamás piensa que va a enfermar, decía él, cosa que es bastante cierta salvo en el hipocondríaco, pero el exitoso siempre piensa que va a fracasar. Y entonces esa sensación de fracaso inminente en el próximo intento es lo que hace en realidad que el éxito no sea dulce, sino más bien amargo, y que genera lo que algunos han llamado la neurosis del fracaso. Esa es una enfermedad que puede tener problemas intensos, depresión que puede llegar al consumo de estimulantes, y ya sabemos por los diarios lo que pasa en algunos casos de pseudo-suicidios por ingestión de estimulantes en los exitosos, y no es otra cosa que esto. ¿Cómo se puede tratar esto? Y acá les voy a traer la opinión de un gran director francés de cine, muerto el año pasado, que se llamaba Claude Chabrol, y que por suerte en la televisión de cable se pasó un reportaje de él poco antes de morir. ¿Qué decía Chabrol? Tuve suerte en mi carrera de jamás lograr un gran éxito. Todas mis películas fueron éxitos, aunque pequeños. Creo que no hubiera podido soportar el miedo al fracaso después de un gran éxito. O sea, esta es la prevención del fracaso mediante pequeños éxitos, porque el fracaso también se expresa en números y se traduce en dinero y es a pura pérdida. Y el fracaso termina muchas veces con la carrera del exitoso. ¿Cómo se puede tratar el fracaso, o sea, la neurosis depresiva por fracaso? Y en realidad en la medicina tenemos un ejemplo genial. Ahora pasemos a la medicina. En la medicina, Claude Bernard, el gran maestro de la medicina experimental, tiene una frase que es extraordinaria. Toda mi vida he encontrado cosas por buscar otras cosas que no encontré. Hay que saber que Claude Bernard, antes de hacer medicina, hizo el intento de ganarse la vida como autor de teatro en París. Fracasó, por suerte, porque después se dedicó a la medicina. Pero siempre cuando escribía ponía algunas cosas medias poéticas. ¿Qué es esto? Las cosas que no encontró son las hipótesis fracasadas. Él fallaba continuamente en las hipótesis, iba de fracaso en fracaso en fracaso, y al final llegaba al éxito.
¿Qué era lo que tenía él? Bueno, varias cosas. Una, como decían los discípulos, tenía los 2 ojos de todas las personas y otros 18 alrededor de la cabeza. El método de él era disparar múltiples hipótesis, recoger los datos de las hipótesis falsas y afinar las hipótesis hasta al final llegar al éxito. Por ejemplo, él pensaba que la diabetes se producía por una lesión del neumo gástrico. No se rían porque estamos en el siglo XIX, pero bueno, era la hipótesis de él. Probó las contrapruebas, hizo las contrapruebas y por supuesto no tenía nada que ver con el neumo gástrico, pero finalmente descubrió que la síntesis de glucógeno se hace en el hígado y eso fue una cosa fenomenal. Hizo lo mismo con el medio interno, lo mismo con el tono vasomotor. Él iba fracasando continuamente. Claro, necesitaba éxito para que entrara dinero en el laboratorio y los tenía, pero muy de vez en cuando. Entonces el método de él tenía otra cosa. Que ahora esto sí, entramos en una palabra que todavía es más importante que el éxito en la medicina y en la cirugía. Y esa palabra sale de esta frase de Albert Camus, en la cual dice que no es difícil alcanzar el éxito, lo difícil es merecerlo. Y eso es muy importante porque introduce, merecer viene de merecimiento, merecimiento de mérito. Lo que está diciendo es que si el éxito se ha hecho en base al mérito, ese es un éxito. Cuando hablamos de éxito dijimos que era una palabra concreta de números y el mérito, desgraciadamente, no se mide en números ni en dinero. Veamos qué dice el diccionario. Y bueno, para el diccionario el mérito son cualidades y acciones que merecen admiración, respeto, recompensa, y acá nos hace trampa el diccionario porque utiliza la misma palabra para definir lo que quiere definir, que merecen. ¿Y qué quiere decir merecer? Si estamos hablando de mérito, nos gustaría saber qué es merecer también, pero eso no lo dice el diccionario. Y entonces ese es el primer problema. El éxito, naturalmente, es obvio, números y dinero. Y el mérito, y ahora sí, debe ser reconocido. Y el diccionario bien dice lo que es reconocer. Es conocer y conocer de nuevo. Reconocer bien algo o alguien. Se dice que al mérito lo reconocen los pares. Después voy a hablar de esto porque es una parte importante en el cirujano de éxito. ¿Y qué es el análisis de una trayectoria? ¿Qué trayectoria? Una trayectoria corta, una trayectoria larga. Hay premios a la trayectoria que llegan a los 90 años. Se los ve continuamente. A esa edad, al premiado, no le interesa el premio. Si no tuvo mérito, no lo va a tener ahora. Y si lo tuvo, ¿para qué le interesa el premio? A veces suben con muletas a recibir el premio. El mérito debe ser adjudicado a una corta trayectoria. Es la única manera, porque para quien recibe el mérito, le puede servir, porque puede rápidamente desarrollar el potencial, y a la sociedad también le sirve, porque permite evitar que se malgaste un talento y migre al exterior, cosa que pasa habitualmente en la Argentina. Entonces, ¿cómo se reconoce una trayectoria? Y bien, la forma más común de reconocer una trayectoria es mediante, en nuestro país, con lo que se denomina concursos de mérito, que se hacen por antecedentes, títulos y trabajos. Y el problema está ahí. Es decir, tenemos el mérito cronológico, que son 20 años de antigüedad contra 10, imposible de superar. Tenemos también otro tipo de mérito, que es vivir en la jurisdicción, partido o provincia donde se hace el concurso. A eso lo llamo el mérito geográfico del candidato. Y si ustedes suman esos 2 méritos, que sin duda han sido inventados por personajes de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Esos que tuercen el argumento 90 grados y entonces encuentran la lógica de la sin razón donde debería haber razón. Entonces el problema del mérito es que tiene que ser reconocido por los pares y debería ser adjudicado antes que el candidato tenga 45 años. Aquí hay que recordar una cosa interesante. La escuela más importante de cirugía de la historia del mundo, fue la de Billroth. Fue la escuela más importante de Europa. Todos los norteamericanos aprendieron de esa escuela. Cuando Billroth salió jefe de cirugía de Allgemeine Krankenhaus en Viena, tenía 32 años. ¿Qué decía el reglamento del concurso? Ninguno mayor de 35 se puede presentar. Yo creo que si alguien de 35 se presenta acá, pero ni siquiera puede ser, ni médico de planta, médico de guardia quizá podría ser. Entonces voy a dejar brevemente esto, voy a volver, para hablar de la felicidad laboral, la felicidad profesional. Este libro de Julián Marías está escrito hace 25 años. Tiene 400 páginas sobre la felicidad. Solamente una carilla habla de la felicidad profesional. No existía, no existe. Pero él, con muy buen tino, la dividió en 2 cosas. La situación, o sea, cuánto gano. Y la condición, qué hago, qué soy. Ahora, si ustedes se fijan, esto es éxito y mérito. Exactamente lo mismo. El éxito es cuánto gano y el mérito es estoy contento con lo que hago. Tengo mérito, estoy satisfecho.
Hace 2 años yo venía en un avión de unas jornadas en San Pablo y se sentó al lado mío un cirujano joven. Me conocía de los congresos porque había hecho residencia en cirugía. Me dijo que él venía en unas jornadas también. Le pregunté de qué eran las jornadas y me dijo de implante capilar. Me llamó mucho la atención porque yo no sabía que los residentes de cirugía podían dar la opción de ser implantadores de pelo. Y él me dijo que estaba muy contento con lo que hacía y que ganaba mucho dinero. O sea, ahí, evidentemente, esa es una opción, no se pueden hacer juicios de valor. Él tenía una situación perfecta y estaba satisfecho con su condición. Ahora, después me dijo que ganaba tanto dinero que estaba a punto de hacer un centro para él solo, con lo cual yo pensé que en cuanto pusiera el centro iba a dejar de hacer los implantes. O sea, pero en ese momento tiene una situación, una condición. Es que el problema de la situación y de la condición está reflejada acá en una frase genial de Jean Rostand, que era un biólogo, investigador francés, hijo del autor de Cyrano de Bergerac, y que dice, el éxito siempre se toma por mérito y el mérito envidia al éxito. Y bueno, es triste, pero puede ser así. Por lo pronto, el mérito siempre es éxito para el exitoso, porque dice, después de todo tengo el mérito de ganar dinero. Y el público lo ve como meritorio al exitoso. Y en cambio, cuando el mérito puede envidiar al éxito en esta condición. Como dice Montfleury, el mérito pasa por tonto cuando no lo escolta el dinero. No hay nada peor que una persona de mérito que no tenga una situación adecuada con el mérito que tiene. Pero eso existe, y entonces nos lleva inevitablemente a esta disquisición sobre situación y condición. Una buena situación, y esta es mi opinión, sin el mérito que la respalde es riesgosa e inestable. Ganar mucho dinero es peligroso cuando uno no tiene ningún mérito para estar ganándolo. Porque mucho dinero atrae a cualquiera, atrae a meritorios que quieren ese dinero y atraen a otros que quieren cobrar menos y desplazan a los que están trabajando. De manera que ir puramente a la situación es riesgoso. O sea, quizás el primer consejo es no vaya por la situación, salvo que sea implantador de pelo. Ahora, lo bueno del mérito es el prestigio. Porque el prestigio es el único antídoto del fracaso que uno conoce. Es decir, se dice que el prestigio tiene espaldas anchas, lo cual es cierto. Y además el prestigio tranquiliza al que comete una falla o tiene fracaso por la sencilla razón de que piensa que a otros le hubiera pasado lo mismo si le pasó a él. O sea, la condición es importante. Y otro consejo es vaya por el mérito. Lo malo del mérito es que no depende solo de la persona, sino que depende de quienes lo tienen que reconocer. Y ahí viene el asunto de los pares, que es un tema muy interesante. Ahora, para explicar lo de los pares, a mí me gustaría llevarlos al siglo XVII, que es el siglo francés de oro, llamado de oro porque estaban todos los cerebros que valían la pena, y nunca tuvo tanto cerebro Francia como en el XVII, y especialmente uno que se llamaba Jean de la Bruyère, que era un moralista. Un moralista, había dos, él y La Rochefoucauld, eran personas que actuaban científicamente como botánicos, estudiando el comportamiento de las personas. Uno de ellos es y que nos describe claramente cuándo y cómo se alcanza el mérito. Lo puedo reducir esto, pero lo traje entero porque es un párrafo inductivo fenomenal. Todo el mundo se levanta contra un hombre que comienza a tener reputación. Ni siquiera aquellos a quien él cree sus amigos le perdonan ese mérito naciente, esa primera ola que parece asociarlo a la gloria que ellos ya poseen. No se rinden hasta que el príncipe se declara mediante recompensas, entonces todos se acercan a él y solo desde ese día adquiere el rango de hombre de mérito. Está hecho en 2 frases nada más, es un párrafo inductivo fenomenal y que explica todo. ¿Qué diferencia hay entre el siglo XVII y una empresa moderna, o entre el siglo XVII y un centro quirúrgico de importancia? No son los pares los que adjudican el mérito por lo general. Por lo general es el príncipe. Entonces ahí viene la definición de mérito que a mí más me gusta porque yo creo que es la más realista desgraciadamente y que es la de Lord Palmerston, que veía las cosas con claridad y que dice que es el mérito, es la opinión que una persona tiene de otra. La opinión. Claro, Lord Palmerston era primer ministro de Inglaterra y era un primer ministro fenomenal, inteligentísimo, respetado. En Argentina lo conocemos bien, porque era primer ministro de Inglaterra cuando hizo el bloqueo del Río de la Plata y tuvo lugar la batalla de la Vuelta de Obligado que salió tanto en los diarios, tan comentada. Y una de las frases preferidas de Lord Palmerston era: Inglaterra no tiene amigos ni enemigos permanentes, tiene intereses permanentes. Y es una frase clarísima, ¿no? Cuando Rosa se exilió, que fue su enemigo durante la batalla de la Vuelta de Obligado, ¿a dónde fue? A Inglaterra.
¿Y dónde vivió? En la casa de Lord Palmerston, una granja que tenía en las afueras de Londres, ni amigos ni enemigos permanentes. Ok. Pero este es Lord Palmerston, este es el príncipe. Y es un príncipe que muy probablemente eligiera bien las personas para adjudicarle el mérito. ¿Qué pasa si el príncipe es un mediocre? Va a elegir mediocre, no cabe ninguna duda. ¿Qué pasa si el príncipe es muy capaz pero es un ególatra? No va a elegir a nadie, porque no va a permitir que nadie le haga sombra. O sea, un consejo es vaya por el buen príncipe y sepa diferenciar uno del que no lo es. Desgraciadamente es así. Entonces aquí traje una serie de requisitos para alcanzar el mérito, con el cual sigo dando consejos. Los 3 primeros se los puede trabajar, en parte. Son la formación, la destreza y el conocimiento. Y los 4, luego el temple, la curiosidad, la conducta y la paciencia son cualidades del espíritu. Y que son muy difíciles de trabajar, desgraciadamente, y que no hay ningún concurso de antecedentes, títulos y trabajos que pueda dar puntaje para cualidades del espíritu. Por eso es que esos concursos, los resultados son totalmente aleatorios. Empecemos con la formación. Esto jamás hubiera pensado cuando yo me formaba. Nosotros entramos en la residencia de cirugía general, éramos cirujanos generales, pero ha cambiado la cirugía general, no cabe ninguna duda. Entonces un consejo es determine rápidamente prioridades y aspiraciones, qué tipo de vida quiere, cuáles son sus aspiraciones, mérito, situación, cuáles las preferencias quirúrgicas y cuál es el futuro lugar de trabajo, porque yo creo que los chicos de las nuevas generaciones son más rápidos que nosotros para esto. Pero tienen que ser rápidos, porque si no pierden 3, 4, 5 años. O sea, deberían cambiar rápidamente si no se ajusta la cirugía a sus prioridades y a sus aspiraciones. Destreza. Este es un término interesante, porque la destreza quirúrgica es imprescindible. El cirujano virtuosista, en cambio, cuando la destreza es un objetivo en sí mismo, es totalmente reprobable y ese cirujano no sirve al enfermo, se sirve del enfermo para exhibir su condición. Esta frase, a mí me gusta esta frase, pero no es mía. No le puse nada abajo, porque en realidad me la sugirió un cirujano norteamericano a quien ayudé a operar una vez y que vino acá a Buenos Aires, y que bueno, yo estaba chocho porque estaba ayudando, le separaba, era Lloyd Nyhus, que era un excelente cirujano, en esa época para nosotros era un ídolo, autor de la cirugía de estómago y duodeno, autor del libro de hernia. Y él operaba una gastrectomía difícil, la verdad que lo operaba magníficamente. Yo estaba chocho, decía los nudos rápido, una felicidad total. Cuando terminó la operación y salimos a cambiarnos, me dice, mire, sus nudos no me gustaron nada, son muy rápidos, pero son pésimos. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué? Y me dijo, porque los 3 primeros nudos son lentos. El primero aproxima los tejidos, el segundo ajusta, el tercero bloquea. Bueno, la verdad tiene razón. ¿Le gustó el consejo? Me dice. No, le digo, me parece fantástico el consejo. No es un consejo, me dice, es una lección. El consejo se lo doy ahora. Los 3 primeros nudos son para el enfermo, todo el resto son para usted, haga lo que quiera y como quiera. Y la verdad es así, es así. Nyhus, pobrecito, murió hace 2 años y vi una cantidad de notas necrológicas, me interesó muchísimo las notas necrológicas, lo elogiaban hasta las nubes, la familia había instituido un premio y desgraciadamente una de las notas decía que había muerto en un nursing home, o sea, en un hospicio. Y entonces uno piensa que desgraciadamente es muy importante ser cirujano de éxito, pero en la vida hay otras cosas importantísimas en las que hay que tener éxito también. Bueno, este es William Mayo, de la clínica Mayo, que dice que todos los que hemos trabajado muchos años en la profesión, sabemos que muchos operadores muy hábiles no son buenos cirujanos. Y ahí lo que se refiere es que en realidad la cirugía no se trata de ir rápido ni hacer disecciones brillantes, sino de solucionar los problemas cuando son complejos en forma rápida, ir al punto, hacer lo que se tiene que hacer y irse. Y que estos deslumbramientos que a algunos cirujanos les gusta operar y que todo el mundo ha visto, en realidad pueden impresionar al anestesista y a la instrumentadora, pero no a otro cirujano que está mirando, que tiene bien claro que es un buen cirujano. Por otro lado, y como dice el otro moralista que es La Rochefoucauld, el deseo de mostrarse hábil impide casi siempre serlo, y eso es totalmente cierto. O sea, no trate de ser virtuosista. Y ahora viene el conocimiento. Y yo creo que muchos de nosotros nos hemos formado en el conocimiento con esta frase de Dupuytren: lea poco, vea mucho y haga mucho. Y bueno, era la frase de la época, porque en 1820 no se sabía nada de cirugía, y Dupuytren tenía razón. Es decir, precisamente puse varón porque él fue varón por una operación que le hizo al rey Carlos III, que hoy en día hubiera sido un juicio de mala práctica, pero no era culpa de él, era culpa de lo que se sabía en ese momento, no se sabía absolutamente nada. El conocimiento hoy es haga mucho, pero solo aquello que sabe hacer bien, lea mucho sobre lo que hace y algo sobre lo que no hace, porque siempre hay buenas ideas que vienen de otras cosas, y vea de técnica solo lo suficiente, en vivo y en directo, no en video,
pero vea todos los posoperatorios que pueda. Porque si lo que ha hecho la cirugía moderna, la cirugía compleja, es disminuir la mortalidad a partir del manejo del posoperatorio, eso no cabe ninguna duda. No es por cambiar la técnica quirúrgica, sino por manejar las complicaciones. La recuperación temprana, la recuperación abierta, la recuperación mini-invasiva, eso es lo que ha mejorado la cirugía. Y este es un ejemplo que tomo de la música, porque como dice el doctor McLean, a mí me gusta bastante. Y este es un director que se llama Ivan Fischer, que es el director de la Orquesta de Budapest, que ha tenido un éxito bárbaro en nuestro país y afuera. Y cuando le preguntan en La Nación en un reportaje cuál es la razón del éxito que tiene su orquesta, dice, hacemos solo lo que sabemos hacer bien. Y entonces le dice, bueno, ¿y qué hacen? Repertorio reducido. Hacemos música alemana, música rusa, ahora eso sí, le colocamos algo nuestro, algo personal, unas emociones eslavas, unos violines gitanos, dice, y folclore judío. Y de ahí, ese es nuestro estilo. Y bueno, termina el reportaje, ¿y qué es la cirugía sino eso? Es hacer lo que se sabe hacer bien y agregarle inevitablemente algo personal, que es lo artesanal, que ni se publica, ni se cuenta, ni de nada, pero que surge después de hacer muchas veces la misma cosa. Dije Temple, y acá hay dos recomendaciones separadas por 7 siglos, y la misma. Decía Alain Franck, que era un cirujano francés que trabajaba en Milán, es necesario que el cirujano desarrolle una disposición templada y tolerante. Y decía William Mayo, el cirujano es a menudo destemplado e intolerante, y el clínico autosuficiente. Y en realidad, todos hemos conocido cirujanos intolerantes y destemplados, y ninguno de ellos era uno de éxito. Y fue inevitable, es inevitable eso. Si el cirujano no tiene temple, mejor que deje la cirugía. Yo creo que ese es un excelente consejo. Si se pone nervioso durante un desastre intraoperatorio, mejor que no haga cirugía. Curiosidad. Vean lo que dice la curiosidad en nuestro diccionario. Deseo de alguien de conocer cosas que no le conciernen. Y sin embargo, en el idioma francés y en el idioma inglés, la curiosidad es deseo de aprender o conocer cosas nuevas. Y los franceses tienen una frase muy especial, que es el espíritu curioso, que es la persona que busca cualquier ocasión para instruirse. Y esto sí es importante. Y eso sí, el espíritu curioso lo he visto en todos los cirujanos de éxito que he conocido. Además, la investigación de dónde viene de la curiosidad. Y Charles Mario decía, opérese con alguien que enseña e investigue en cirugía, ese va a estudiar siempre. Y es cierto. Además, la investigación lo que tiene es que muchas veces cuando uno quiere ir al hospital en la mañana piensa que ese día va a caer un enfermo de ese trabajo que está haciendo y va encantado. Es decir, sirve para muchas cosas la investigación, pero solo lo principal es que demuestra que uno ama lo que hace. O sea, que uno quiere la cirugía. Y por eso es que da... Ahora lo distraigo con un par de imágenes, porque ya son muchas letras, y a mí me gustan mucho las catedrales góticas, ¿no? Y les muestro los curiosos de las catedrales, y este que ven acá es un curioso. Este es el lado del cielo de un juicio final en la Catedral de Notre Dame en París. Están todos pendientes de lo que pasa en el juicio, menos lo que llaman el curioso, que es este individuo que está sentado en posición simétrica mirando la plaza. No mira la escena, no le importa. Él está mirando, tratando de aprender cosas en la plaza. Ahora, por la carita angelical que tiene, uno ve enseguida que este es un curioso que fue al cielo. Es el espíritu curioso angelical. Pero ahora vamos a ver. En el infierno pasan cosas terribles. Por ejemplo, son todas las torturas que conocemos. Por ejemplo, este es un demonio proctólogo que hace una rectoscopía a este pobre infeliz, que es un condenado que no sabía que no había anestesia en el infierno. Y del otro lado está el curioso. Y el curioso tiene una cara desastrosa. Este es el malsano, es el diccionario nuestro este. Este es el curioso malsano. Y por supuesto está en posición asimétrica, que es la que no gusta. Hay una iglesia en el centro de Francia que tiene 7 curiosos y cada uno es mejor que el otro. Bueno, por lo menos los curiosos buenos van al cielo. Y ahí me gustaría contar una anécdota acá. Porque yo conocí un curioso fenomenal que no sabía que era curioso. En la década del 70, el doctor Adolfo Rey tenía un éxito enorme. Y mérito. Y yo un día estaba con uno de los pocos enfermos privados que en ese momento uno podía recibir, sentadito a las 9:30 de la noche en un sanatorio céntrico, con un enfermo y un clínico al lado, y ninguno de los dos sabíamos que tenía el enfermo. Y el enfermo era evidente, la placa que tenía una obstrucción de intestino delgado. Pero no era muy evidente, además la sonda no daba nada, estaba eliminando gases, y yo sabía que había que operarlo, pero el clínico no estaba convencido, porque decía, a lo mejor se le puede pasar. Y estaba en rayos con mis placas puestos, de repente se abre la puerta y entra Rey. Yo no lo conocía, jamás me lo he presentado a nadie. La única relación que había tenido con él era una vez que en un congreso, en una mesa con el profesor, de esas que se hacen siempre en estos congresos, le había hecho una pregunta. Él sabía que yo era cirujano. No, yo pensé que venía en consulta llamado por el clínico. No, venía a buscar unas placas a rayos. Y cuando me vi sentado, ya se estaba yendo, vi unas placas que estaban puestas, y veo que a las 9:30 de la noche puede operar todo el día, y con la edad que tenía, porque ya era una persona grande, se acerca por atrás y empieza a mirar por arriba del hombro. Y de repente dice, ¿qué tiene el enfermo? Digo, la verdad no sé, doctor.
A ver, cuénteme un poco. Y le dije en 2 palabras, que eran 2 palabras muy fáciles. Me dice, ¿qué edad tiene? 72. Ah, bueno, dice, a lo mejor lo puedo ayudar. No tenía ganas de ayudarme. Él quería saber que tenía el enfermo. No había ninguna duda. Si ni me conocía. Entonces pusimos las placas, ¿no? Llenamos 2 negatoscopios. Eran como 20. Eran todas placas porque no había ni TC, ni resonancia, ni eco. Teníamos un tránsito de intestino delgado y múltiples placas de abdomen. Bueno, ¿cuánto tiempo estuvo mirándolas? 25 minutos por reloj. Todo el mundo en silencio, porque el rey no hablaba, era muy difícil sacar una palabra. Miraba. Y de repente viene y me dice, doctor, opérelo. ¿Y de qué, doctor? De hilio biliar. Me dice, hilio biliar. Digo, pero doctor, no tiene hemobilia, no se ve el cálculo de la placa simple, no tiene esas melenitas que a veces tiene hilio biliar. ¿Y usted qué quiere? Me dice, que tenga todo lo que dicen los libros. Bueno, no, pero la verdad, ¿qué tiene? Bueno, fíjese, acá en el borde superior del duodeno está como despeluchado. Y había inventado una palabra encima. Y entonces le digo, ¿y qué es eso? Y me dice, ve, está como difuminado, me dijo, el borde superior. Y eso le digo, y eso es un signo, pasó un cálculo para él, yo lo he visto mucho. ¿Y está publicado, doctor, eso? No sé, porque yo estoy leyendo poco ya a esta altura. Y entonces cuando salió, cerrando la puerta me dice, y ni siquiera busque mi número y me llame, porque yo sé que es un hilio biliar. Pero claro, yo no estaba convencido, ¿no? Y encima cuando está cerrando la puerta vuelve. Y dice, mire, quiero operarlo seguro. A ese tránsito le falta. A las 6 de la mañana, hágale nuevas placas, capaz que llego al cálculo. A las 6 de la mañana estaba yo ahí, ya se veía el menisco, y bueno, y tenía razón, era un hilo biliar. Y ese era el espíritu curioso típico, porque ni me conocía, pero lo que le interesó, yo creo, es haber visto las placas desde atrás mío, durante un ratito, y haber visto el despeluchamiento, que no conoce nadie, salvo una persona que sea un espíritu curioso de signos radiológicos. Conducta, yo divido en ética y moral, porque la ética es lo que rige la relación con nuestros colegas en la cirugía y en la medicina, y la moral es la conducta en el trato con los enfermos. Y esto naturalmente da mérito. Pero, como dice otro moralista, Robert Foucault, ocasionalmente los consejos pueden ser útiles, pero siempre es inútil aconsejar conductas. Paciencia, falta poco, y la mayoría de las cosas, dice Montesquieu, depende de saber cuánto tiempo se necesita para triunfar el éxito o el triunfo. Y esto es completamente cierto. Todas las profesiones son diferentes. Y si uno quiere tener éxito, tiene que averiguar cuánto tiempo en su profesión necesita para triunfar. Hay algunas profesiones que se triunfan antes, otras que se triunfa más tarde. Y si usted no sabe cuánto tiempo se necesita, no va a triunfar. Y esta frase es muy divertida, es de Molière, porque Molière era una persona que sabía decir cosas profundas con lenguaje vulgar. Es un camino largo de proyecto a la cosa. La cosa ya sabemos lo que es. Ahora, cuando uno lee frases de todas estas personas, esta frase no puede haberla dicho él. Porque él, en realidad, llegó a un éxito fenomenal a los aproximadamente 37 años, que es bastante joven para tener éxito. Es cierto que se la pasó viajando en una carreta inmunda por los pueblos más espantosos de Francia, sin tener éxito alguno, pero cuando el hermano del rey de Francia se lo llevó a Versalles, se acabó su problema. O sea que él tuvo el príncipe, y tuvo un camino que puede ser para él largo, pero que en realidad no fue tan largo. Y para terminar, son útiles los consejos. Esto lo dice un especialista en recursos humanos que se llama Colin Turner. Dice, el consejero más sabio, más valioso es usted. Y uno se pregunta, ¿para qué escribió 7 libros este hombre? Para dar consejos de una persona que en realidad él es la persona más valiosa de los consejos. Eso no es así. Y, como dice Miguel de Unamuno, conócete a ti mismo es lo más importante, desde la época de Sócrates que se dice esto, y Unamuno decía que somos 3 personas al mismo tiempo, la que creemos que somos, la que los demás creen que somos, y la que somos realmente. Y en realidad, ¿quién tiene que ir los consejos? Yo la verdad he tratado de darlos para la que son realmente, pero bueno, los que se conocen a lo mejor lo aprovechan, y para otros va a pasar indiferentes. Muchas gracias.